Esto que te voy a decir, nunca nadie te lo ha dicho antes. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Cuántos años llevas yendo a la iglesia? Y esto nunca lo habías escuchado, pero es hora que lo sepas. En todas las iglesias dicen que Job era un hombre de fe, que tenemos que ser como Job, que nosotros debemos ser como Job, que debemos tener la fe de Job, que al final, después que Satanás tentó a Job, Job mantuvo su fe y le demostró a Satanás y a Dios que él tenía fe. A veces yo me pregunto, ¿será que la gente no lee la misma Biblia que leo yo? ¿Será que la gente no lee bien? ¿Será que la gente no lee la Biblia? Porque esa es la cuestión. Si tú vas a la iglesia todos los domingos a escuchar al pastor y tú confías en todo lo que te dice el pastor, por eso Satanás te engaña. Por eso estás engañado. Pero si tú agarras la Biblia y tú te lees la Biblia, y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has leído la Biblia? Desde el principio hasta el final. Si realmente tú te lees la Biblia, nadie te puede engañar. Porque en la Biblia escrito está. En el capítulo 1, Satanás le quita a Job todo lo que tiene, pero no le toca su cuerpo, no le toca su salud. En el capítulo 2, Satanás le toca a Job su salud también y le manda una sarna maligna. Y está escrito que con todo esto no pecó Job con sus labios. Pero ¿qué sucedió justo en el capítulo 3? Después que ya Dios le había enviado toda la dificultad a Job, ¿qué sucedió en el capítulo 3? ¿Has leído esto alguna vez o solamente crees lo que el pastor te dice? En el capítulo 3, versículo 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Pero solamente no maldijo su día. No te voy a leer el capítulo completo, pero si lo lees te podrás dar cuenta que Job maldijo su día, maldijo su vida, maldijo el día en que había nacido, maldijo su existencia. Muchos cristianos dicen, muchos pastores dicen, no, Job maldijo su día, maldijo su vida, maldijo su nacimiento, pero no maldijo a Dios. Señores, ¿quién nos da la vida a nosotros? Nos la da Dios. Si nosotros maldecimos nuestra vida, maldecimos nuestro día, maldecimos nuestra existencia, maldecimos el día en que nacimos, estamos diciendo que Dios se equivocó. Estamos blasfemando contra Dios. Pero con el afán de los pastores y los cristianos quieren probar que sí existen personas que tienen fe, que sí existen personas que son capaces de no blasfemar contra Dios, independientemente de lo que les pase, independientemente de la dificultad que envíe Satanás, porque no dicen Dios, Satanás, a sus vidas, que ellos siguen firmes en su fe. Bueno, no sé quién es ese hombre, pero Job no es. Porque aquí bien claro está en el capítulo 3, versículo 1, que maldijo Job su día. En el versículo 16 dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací? ¿Quién le dio la vida a Job? Dios. ¿A quién él está cuestionando con su existencia, con su vida, con su suerte? A Dios. Entonces, por favor, seamos críticos y autocríticos. No tapemos más el sol con un dedo. En el capítulo 3, Job, después de la dificultad, maldijo y blasfemó contra Dios. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué era lo que temía Job? Si nos acordamos del capítulo 1, ¿cómo describía Dios a Job? En el capítulo 1, versículo 1, si te recuerdas lo que leímos juntos, ¿cómo fue que Dios describía a Job? Dios describió a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué era lo que temía Job de Dios? ¿Qué era lo que temía Job de Dios? Porque aquí en el capítulo 3, él habla de que el mal que él temía le había venido. ¿Qué era lo que Job temía? Job no le temía a la palabra de Dios. Job no le temía a no creer en Dios. Job le temía a lo que le podía pasar. Job temía a las consecuencias de no ser bendecido por Dios. Job temía de que Dios, en lugar de bendecirlo, le maldijera. Job temía de que Dios, en lugar de darle, le quitara. Eso no es temor de Dios. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios es ver nuestra propia condición delante de Dios. Temor de Dios es arrepentirnos todos los días, pero no arrepentirnos de nuestros errores, no arrepentirnos de nuestros pecados o transgresiones, no arrepentirnos de nuestras acciones, sino ver nuestra verdadera imagen. Tener un corazón humillado, tener un corazón humilde y tener un corazón bajo delante de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Creer todos los días en la palabra de Dios, que lo que Dios dice de nosotros todos los días, nosotros lo podamos creer, tanto de nuestra condición original como de nuestra nueva identidad en Cristo. Job no temía de su condición delante de Dios. Job no temía de no creer en la palabra de Dios. Job temía de que Dios
quitara todas las bendiciones que tenía sobre él. Job temía de que Dios le quitara todo lo que Job tenía. Tanto es así que él lo declara aquí. Me ha acontecido lo que yo temía. Él mismo lo confesó. ¿Dónde podemos ver qué tipo de vida espiritual era la que llevaba Job? No una vida espiritual de una relación con su padre, no una vida espiritual donde él tenía muy bien claro quién él era delante de Dios, sino una vida espiritual donde él confiaba en él, y una vida espiritual donde era él el que obraba, no Dios. Era él el que tenía que trabajar su seguridad, el que tenía que trabajar su salvación. ¿Le suena? Job vivía bajo la ley. Job vivía bajo las obras. Job confiaba en él mismo, que él era capaz de adorar a Dios, que él era capaz de ofrecer a Dios, que él era capaz de honrar a Dios, que él era capaz de servir a Dios, que él era bueno, que él era recto, que él era perfecto, que él era justo por él mismo. Job no tenía paz. ¿Dónde podemos ver esto? En el capítulo 1, versículo 5, que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este versículo les encanta a los pastores y les encanta a las iglesias, porque ellos quieren que nosotros vivamos una vida como Job. Todos los días ofrecía sacrificios a Dios, todos los días hacía cosas para Dios, santificar a sus hijos, pedir perdón por sus hijos, porque pensaba: quizás han pecado mis hijos y han blasfemado contra Dios. Él confiaba en él mismo. Primero, él pensaba que sus hijos blasfemaban, él no blasfemaba. Una persona que tiene que hacer sacrificios y que tiene que hacer cosas por los demás es una persona que cree que él no lo hace. Job no se conocía a él. Job ofrecía sacrificios por si sus hijos blasfemaban contra Dios, por si sus hijos pecaban contra Dios. Esa es la vida espiritual que están viviendo muchos cristianos hoy día. Una vida espiritual donde ellos tienen que hacer obras, donde ellos tienen que trabajar, donde ellos tienen que sacrificarse, donde ellos tienen que esforzarse. ¿Para qué? Para estar bien delante de Dios. Esto no es una vida que está bajo la gracia. Esto no es una vida de libertad. Esto no es una vida de que puedo venir delante de Dios, puedo venir delante de mi Padre con la sangre de Jesús y descansar y tener paz. Esto es una vida de obras. Esto es una vida de trabajo, no de descanso. Esto no es la gracia. Estos son las obras. En el versículo 26, el último versículo de este capítulo, del capítulo 3, el mismo Job confiesa: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. El mismo Job está confesando que no ha tenido paz. ¿Qué es la paz con Dios? ¿Qué es la paz delante de los ojos de Dios? ¿Qué es la paz para Dios? Muchas personas, muchos cristianos dicen que ellos tienen paz, pero las personas en el mundo y también las personas que son cristianos, pero que no han creído en la sangre de Jesús, que no han creído el evangelio, que no han recibido la salvación, no entienden, no conocen y no entienden exactamente qué es la paz. La paz es estar reconciliados con Dios. La paz es la salvación. La paz es que dejemos de ser enemigos de Dios para convertirnos en hijos de Dios. La paz es que dejemos de ser hijos de Satanás para convertirnos en hijos de Dios. La paz es que se vaya de nuestro corazón el espíritu maligno y llegue el Espíritu de Dios. O sea, que recibamos la salvación, que recibamos al Espíritu Santo, y no por confesar con nuestra boca ni por ser bautizados, sino porque verdaderamente fuimos bautizados con el Espíritu Santo, para que de verdad haya paz en nuestro corazón, haya descanso y haya gozo. Es necesario recibir la salvación, y esto nada tiene que ver con una confesión ni un bautizo. Job no tenía paz. Una persona que se tiene que levantar todos los días en la mañana a ofrecer sacrificios, a intentar limpiar el pecado de tus hijos, a intentar limpiar el pecado tuyo, a intentar pedir perdón, a intentar confesar, intentar no blasfemar. Es una vida trabajosa, es una vida sacrificada, es una vida de las obras, es una vida donde no hay descanso, donde no hay gozo, porque constantemente estás pensando: ¿estaré bien delante de Dios? ¿Habré confesado todos mis pecados? ¿Habré pedido perdón por todos mis pecados? Eso no es salvación. Eso es obra, eso es ley, eso no es paz. Y esta era la vida que tenía Job antes de que llegara la dificultad a su vida. Esta era la vida que tenía Job antes que viera su propia imagen y antes que pudiera recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios
y la salvación. Como Job, muchos están viviendo su vida hoy, una vida religiosa, donde tienen que ofrecer, donde tienen que servir, donde tienen que diezmar, donde tienen que confesar todos sus pecados todos los días, donde tienen que pedir perdón todos los días para estar bien delante de Dios. Esto no es una relación con Dios, esto no es ser hijo de Dios, esto no es tener el Espíritu Santo, esto es una religión. Este no es el verdadero evangelio. Este es un evangelio que está basado en tus obras, está basado en tus acciones, en tu comportamiento. Nada tiene que ver con la gracia de Dios, nada tiene que ver con la misericordia de Dios. En el capítulo 3 de Job comienza a salirse el verdadero Job, comienza a salirse la verdadera imagen, la verdadera condición de Job. Aún en el capítulo 3, Job no lo ve. Vamos a ver los siguientes capítulos qué es lo que sucede. Pero ya en este capítulo está saliendo el verdadero Job. Job en el capítulo 1 y capítulo 2 era un Job que estaba modificando sus acciones, incluso hasta su pensamiento para estar bien delante de Dios, pero Job no conocía su corazón. En el capítulo 3 comienza a salirse ese corazón de Job, comienza a salir todo lo que hay dentro de Job y pronto Job podrá ver su propia condición. Te invito a que si no has visto los videos anteriores de Job 1 y 2, los veas para que puedas entender. Vamos a estudiar juntos Job y si aún no me sigues te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún video y podamos juntos descubrir nuestro corazón a través de la historia de Job en la Biblia. ¿Por qué Dios nos dejó la historia de Job en la Biblia? Para que veamos que muchos de nosotros estamos viviendo una vida religiosa sin tener una relación con Dios. Para poder tener una relación con Dios, el primer paso es que nosotros podamos ver nuestra condición, quiénes realmente somos. Y si tu pastor o tu iglesia no te ha predicado Job de esta manera, está siendo engañado por Satanás. Quien está predicando no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de mentira que Dios permite en estas personas para que busquemos solamente la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. La verdad está en la Biblia. Si no te lees la Biblia desde el principio hasta el final, fácilmente vas a ser engañado. La única manera de poder contrarrestar las mentiras y vencer las mentiras de Satanás es con la palabra de Dios.